reconocimiento de voz. El test va a ser, literalmente, se va a responder con la voz, ¿ok? Entonces, esa va a ser la parte de reconocimiento que vamos a utilizar acá. Para ello vamos a utilizar la librería de Python, Speech Recognition, que ya es una librería que, pues, digamos, está un poco integrada con todo lo que se necesita para reconocer una voz. Incluso se utiliza, digamos, el reconocimiento de voz de Google para esta parte, y bueno, se le indican una serie de parámetros como el idioma o las stop words al momento del reconocimiento, ¿ok? Básicamente el proceso de reconocimiento es que se capta con un micrófono, eso es una señal eléctrica analógica, se digitaliza y después se convierte en texto. Sí, como podemos ver acá, hay una señal de entrada, un reconocimiento de voz y un procesamiento del lenguaje natural, que eso ya lo realiza la librería de Speech Recognition. Ya luego nosotros con ese texto que nos da la librería, pues analizamos si la persona dio la respuesta correcta, incorrecta, y se realiza el test. Ok, voy a hablar un poco por acá para análisis y resultados. Voy a mostrar entonces por acá el tutor. Primeramente, antes de mostrar por acá el tutor, voy a mostrarles un poco Firebase. Firebase es la base de datos, como les comentaba, donde está la información de las personas. Por ejemplo, tenemos acá un estudiante que se llama René, que tiene intereses como canto, teoría musical, instrumentos, la edad. Y bueno, ya esta persona tiene acá una serie de actividades por realizar y una serie de exámenes realizados, donde vemos las notas obtenidas en cada test, ¿ok? Entonces ya esto va a ser la representación René, del si estás mostrando conocimiento. la base de datos, no la estábamos viendo y te quedan 2 Ah, ok. minutos, ¿oíste? Ok, ya. Eh, Ajá, ¿se ve? ¿Ahora sí? Ahora sí. Ok. Sí, acá es la base de datos. Ok, tenemos el estudiante con su información, como la edad, nombre, intereses, y la información de las notas que ha obtenido en los tests o actividades que tenga por realizar. Ok. Y por acá tenemos los repositorios, por lo menos información como información sobre canto, música, frontend, cálculo, y con una serie de datos que eso está especificado en el documento, ¿no? De qué significa cada dato y cómo está estructurada la base de datos. Pero ya, como les comentaba, esta va a ser nuestra base de conocimientos. En cuanto al tutor, tenemos por acá una interfaz, como les comentaba, usamos IP Widgets, donde tenemos 4 pestañas. En cada una de ellas tenemos alguna serie de actividades que se realizan. Tenemos por acá por lo menos la gestión de los repositorios, donde podemos ver qué repositorios existen, podemos agregar un repositorio nuevo o buscar un repositorio. Tenemos por acá la gestión de los estudiantes, donde podemos ver qué estudiantes ya existen en la base de datos, o agregar un estudiante nuevo con una serie de información, como les comentaba, y seleccionar una serie de intereses. Por acá tenemos la pestaña para aplicar el test. Seleccionamos por lo menos un estudiante, seleccionamos una materia que ya tenga un test. Digamos, no todos, por cuestiones de pruebas y demás, no todos tienen el test activo, sino que, bueno, algunos que lo tienen, aquí se puede realizar y se aplica el test, como ya les mostré en la última iteración, ¿no? Que se respondía con la René, voz. cuando estés presentando esta parte, y eso es válido para los que siguen, acuérdense de recalcar la habilidad que se está explotando, ¿oíste? Ok, ok, perfecto. Entonces, bueno, rápidamente por acá, búsqueda de repositorios, hablaba de lo que es la búsqueda en profundidad. O sea, si por lo menos yo busco acá Python, se realiza una búsqueda en profundidad y me trae el camino y el costo de hacer la búsqueda. Aquí es para simplemente llenar la representación del conocimiento, dar una serie de sentencias para luego hacer sugerencias, ¿no? Con la parte lógica de predicado. El test era lo que les explicaba, que vamos a utilizar reconocimiento de voz, lo que es el lenguaje natural, la percepción del lenguaje natural. Aquí podemos calcular la probabilidad de conocer una materia. Esta es para la parte de incertidumbre, por lo menos en el caso del estudiante René y el tema Java, ya él realizó una serie de exámenes relacionados y puedo calcular la probabilidad de que conozca Java. En este caso es del 30%, esa probabilidad, sí, por medio del teorema de Bayes, las redes bayesianas, como explicaba anteriormente. Y tenemos por acá lo relacionado a la red neuronal. La red neuronal hay que entrenarla, ¿ok? Si se le da el botón se entrena, y ya luego de ser entrenada, pues se puede evaluar un término nuevo, ¿no? Por lo menos se le pasa alguna palabra y se ve de qué forma lo categoriza. Destacar una cosita, el dataset que se usa para entrenar la red está en Firebase almacenado en una URL, o sea que no hay que subirlo al código como tal, ¿no? Al momento de hacer la prueba. No es necesario subir ningún archivo ni nada, sino que ya está todo como almacenado en la base de datos y de ahí se obtiene la información. Bueno, aquí entrena el modelo y después se puede evaluar el término.
Como conclusiones, comentarles que, bueno, pues, evidentemente esto fue un producto que está por explotar un poco más, ¿no? Acá, pues, en la demostración hay cosas que todavía están un poco por mejorar, pero en lo general, pues, estamos muy contentos con el resultado. De verdad que fue una experiencia bastante chévere realizar el producto. Primera vez que nos adentramos en la inteligencia artificial y, pues, bueno, por el momento es eso. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Quedan dos grupos. Algunos, acuérdense que al final tenemos la foto de todos los estudiantes, pero quiero saber si alguno de los dos quiere lanzarse a ruedo o lo escojo yo nuevamente. Queda específicamente Robotina y Ada. ¿Alguno de los dos quiere arrancar? O escojo yo. Entonces que pasen al ruedo las Marías. Buenos días. Buenos días. Buenos días, se te escucha perfecto. Ok, voy a compartir pantalla. ¿Logran ver mi pantalla? Sí. Sí. Bueno, nosotros somos el equipo ADA y nuestro agente es un vehículo autónomo. Lo que queríamos era, digamos, un vehículo que fuese capaz de realizar todas las actividades que realiza el humano, pero de una manera más segura. Porque, por ejemplo, pues se ha sabido ya últimamente que muchos de los accidentes que ocurren son por, digamos, descuido de los humanos. Entonces, pues, aparte de querer dar un buen servicio al usuario, que éste se sintiera cómodo, que no tuviese que estar pendiente de todo, pues también, digamos, que estuviese seguro. Entonces, digamos, tuvimos que pensar en ciertos servicios, escogimos algunos para lo que era cada tema que íbamos viendo. Por ejemplo, para lo que fue el tema de búsqueda de soluciones, escogimos la tarea de planificación de ruta. Esta pertenece al servicio de navegación del vehículo. Y él hasta lo que se pensaba en manera general era que tanto dependiendo del estado del usuario, del estado emocional y de a dónde tuviese que ir y de qué tan apurado estuviese, pues el vehículo, digamos, iba a buscar una ruta que fuese la más corta y a la vez la más cómoda para el usuario. Pero pues lo acotamos para el caso en el que el usuario, digamos, estuviese apurado o tuviese una reunión importante, entonces lo que se hacía era buscar el camino más corto. En este, pues él recibía lo que es el mapa y una posición de inicio y de destino. Entonces, haciendo uso del algoritmo de A estrella, él encontraba la ruta más corta. Esto para lo que es la planificación de ruta. La segunda tarea que escogimos fue fue la de reconocimiento del estado del usuario. En esta, digamos, él tenía que reconocer tanto su estado emocional como su estado comportamental. Es decir, si estaba triste, si estaba feliz, si estaba molesto, si estaba enfermo, si estaba ebrio, ya que en este caso pues no podía tomar el control del vehículo, eh, o si pues su estado era el normal. Eh, para este caso, esta lo usamos para lo que fue la representación del conocimiento y usamos lo que fue la lógica de predicados. Lo que hacíamos era que él, digamos, de otra tarea recibía la percepción del estado, digamos, de la expresión facial del usuario, de la expresión de la voz, de la forma en la que hablaba, por ejemplo, si su tono era grave, suave, el ritmo de la voz, la velocidad con la que hablaba, el tono con el que hablaba. Y dependiendo de estos valores, pues él esto los recibía y específicamente en esta tarea lo que hacía era
digamos, como saber qué estado emocional y comportamental tenía el usuario dependiendo de esto. Entonces, pues lo que recibe son ya estos datos y él razona el estado del usuario. Para el desplazamiento seguro, que era lo de incertidumbre, usamos lo que fue la lógica difusa. Esta la atacamos, digamos, por tres partes. La primera estudiaba lo que era la proximidad a un objeto, ya sea un vehículo, un vehículo o un peatón o cualquier objeto que se pueda encontrar en el camino. Él, dependiendo de la distancia que tenía a ese objeto y a la velocidad en que iba, él tenía que ver si tenía que modificar la velocidad o si la podía mantener, digamos, si tenía que reducirla o aumentarla. Esto para el caso de proximidad a un objeto. También vimos lo que fue la proximidad al semáforo, entonces dependiendo de claro, para esto, digamos, pensamos en un semáforo en el que se conoce cuánto tiempo falta para que cambie de luz. Entonces, él conociendo este tiempo, conociendo el color del semáforo y sabiendo su velocidad y la distancia que falta hasta este semáforo, él también debería saber si debía modificar su velocidad o si la podía mantener. También lo que fue, digamos, el porcentaje de vigilancia. Esto era para el caso de que de repente el usuario fuese una persona o muy joven o muy, muy mayor. Él tenía que ver qué tan pendiente debía estar de la velocidad a la que manejaba el usuario. Por ejemplo, si una persona muy, muy mayor iba muy lento, entonces ya él como que tenía que tomar el control y modificar un poquito esa velocidad. O más que todo, lo que se tomaba en cuenta era si la persona iba muy rápido. Entonces, si era muy joven o muy, muy, digamos, muy mayor, y también si iba muy rápido, pues ahí él tenía que, digamos, tenía que estar como más pendiente de manejar o controlar él mismo la velocidad. Para lo que fue el aprendizaje, escogimos la tarea de generación de acciones, que también pertenece al servicio de navegación del vehículo, específicamente para lo que fue el manejo del volante. En esta lo que hicimos fue enseñarle a la gente a cuándo, digamos, debería girar el volante hacia la derecha o hacia la izquierda, o cuándo debería mantenerlo, y también aumentar o disminuir o mantener la velocidad. Se le daba un reconocimiento cada vez que, digamos, pasaba el estado que debía pasar, y si no, pues se iban sumando esas fallas en lo que ya fue la prueba. Sí, también teníamos en el modelo marcoviano un diccionario donde veíamos o donde le indicábamos los estados. Acá, o sea, estando en un estado, pasaba a otro estado, y eso también lo usamos para lo que fue las recompensas. También para el último tema, que fue percepción, escogimos la primera tarea, que es percepción del entorno, y en esta el agente tenía que ser capaz de, al recibir la vista del camino desde la cámara frontal, él tenía que ser capaz de reconocer las líneas, pero no cualquier línea, sino las líneas correspondientes al área que él debía circular. Entonces, lo que hicimos fue que tomábamos la imagen, aplicábamos un filtro gaussiano para hacer los bordes más suaves. Luego, primero la pasábamos a escala de grises para que los bordes fuesen más visibles. Luego el filtro gaussiano para hacerlos más suaves, y luego lo pasamos por otros, digamos, filtros que lo que hacían era resaltar los bordes, y ya luego buscar la forma de que él digamos, dibujara líneas sobre el camino, las identificara, y con eso pues ya él tenía una percepción del camino y ya podía saber, o sí, saber dónde avanzar de manera segura. Eso con lo que fue
la percepción. Y pues, en las pruebas, por ejemplo, en lo que fue la iteración 1, perdón, la iteración... Ajá, en esta que fue lo de la lógica difusa, hicimos varias pruebas y encontramos que sí, digamos, los resultados que obteníamos eran los correctos, porque, por ejemplo, en este caso, si una distancia era de 15 metros y la velocidad, él iba a 5 metros por segundo, pues, digamos, era seguro mantener la velocidad. Y así con cada caso. También para lo que fue el aprendizaje, nuestro modelo marcoviano, como lo expliqué. Y para cada caso, pues encontramos que, digamos, cumplía con lo que se le pedía. Aquí, pues, en el código, por ejemplo, si probamos el camino más corto, mejor este reconocimiento. Me avisan si pueden ver el código, por favor. Sí, lo estamos viendo. Ok. Por ejemplo, aquí, como dije, el reconocimiento del estado del usuario nos pregunta si claro, esto lo que se busca es el que lo haga de manera general, ¿no? Que pueda, digamos, identificar el estado comportamental, la emoción, digamos, la forma en la que abre el usuario y la expresión que tiene, lo debería hacer, digamos, de manera conjunta, ¿no? Todo nomás al ver al usuario, pero pues nosotros para términos de la iteración, pues lo separamos y, por ejemplo, si queremos ver la emoción por expresión, él ya recibe, digamos, de otra tarea los valores que él conoce, ¿no? Entonces sería, por ejemplo, si tiene tiene un tono agudo y un volumen alto, por ejemplo, si la velocidad es rápida, si el ritmo es regular, entonces el estado del usuario es feliz. Otro ejemplo sería, por ejemplo, lo que es la generación de acciones. Bueno, esto para poder probar cada caso, pues no tenemos que escogerlo y luego ejecutamos todo. Y lo que hicimos fue poner las opciones que se pueden introducir para guiar, pues, posición inicial, en generación de acciones, supongo, bueno, de la 0, en nuestro caso la última era la 11. Entonces él nos muestra que hubo 0 fallos, o sea que, digamos, los Q-values fueron efectivos, el total de pasos es 11, y dependiendo de la entrada, pues él no debe girar y aumentar la velocidad, después no girar y mantener, y así en cada posición, hasta llegar a la posición final. Y en el caso de la percepción, usamos una imagen que pues la cargamos en un servidor para poder usarla aquí. Dos minutos, ¿oíste? Ok. Y pues aquí, con cada paso que les mencionaba, lo que hace es que filtra las líneas. Por ejemplo, digamos, en una situación normal, pues él también identificaría líneas que, por ejemplo, estas líneas o estas líneas que se ven aquí. Entonces, por eso se hacen varios filtrados y luego también se le indica el área que a él le interesa, que sería esta parte de aquí, porque si no, pues pasa eso, o sea, nos muestra bordes que no son de interés. Sí, eso sería todo. Gracias.
Bueno, gracias a ustedes. Entramos al último grupo, Robotina. Adelante, Robotina. Buenos días, voy a compartir pantalla. Listo, ya se ve. ¿Se ve? Ok. Ok, iniciamos. Muy buen día. Nosotros somos el grupo Robotina, un servicio de domótica conformado por Jorge Rodríguez, Josmar Muñoz, Miguel Gil y mi persona, Abraham Musali. El día de hoy vamos a estar realizando la presentación final. Y justo ustedes se preguntarán, ¿en qué momento es necesario incorporar un sistema domótico en mi hogar? A medida de la evolución de la sociedad y también de la evolución de la misma tecnología, ya hoy en día tener un sistema domótico se ha vuelto una necesidad por múltiples razones. Una de esas es ahorrar tiempo, otra de ellas es justamente agilizar o optimizar algún tipo de tareas, ahorrar también energía, por ejemplo, que eso perjudica o se ve reflejado en las facturaciones de este servicio. Cerrar algún tipo de válvula de agua, si hay algún bote, tener un sistema de alarmas y que este me pueda indicar dónde hay una fuga, por ejemplo, de gas. Entonces, justamente en vista de ese tipo de necesidades, se ha decidido crear Robotina o basarnos en esto para modelar a Robotina. Justamente, siguiente diapositiva, Miguel, por favor. Con esto damos un hincapié a que los conocimientos adquiridos durante el curso de inteligencia artificial nos permitió modelar en base a iteraciones y sprint diferentes servicios de lo que va a ser Robotina, que justamente es un agente de servicio de domótica para mejorar el confort de los habitantes de un hogar y justamente hacer una serie de tareas que pueda ahorrarles tiempo y hacerles su vida más práctica y fácil. Entonces, con eso ya hemos mencionado la siguiente diapositiva, que es el objetivo de la gente que les acabo de mencionar. Con nuestro modelo REAS, justamente especificamos lo que es el rendimiento, queremos que sea un agente eficaz, eficiente y acertado especialmente, y en cuanto a temas de seguridad, como por ejemplo en el reconocimiento facial, que pueda asesorarnos y que se pueda adaptar a diferentes panoramas, ¿no? Y que sea totalmente seguro. En cuanto al entorno y el ambiente, va a intervenir tanto en el interior dentro de la vivienda como el exterior, al igual que los habitantes, en puertas, en aires acondicionados, en sistemas de ductos, por ejemplo. En cuanto a los actuadores, va a estar involucrado en luces, cortinas, termostatos y señales, también en puertas. Y en cuanto a sensores, justamente puede intervenir en cámaras, sensores de movimiento, fotosensores y muchos otros, ¿no? Entonces, Robotina cuenta con 5 funcionalidades que se trabajaron en 6 iteraciones. En este caso doy pie a la intervención a mi compañero Miguel, que les va a explicar un poco más sobre esto. Ok. Bueno, la iteración 2 se desarrolló el servicio que se llama controlar la temperatura del hogar. Básicamente se usó como base principal el reconocimiento de los patrones, en los cuales se buscó aclimatar la temperatura del hogar a partir y para lograr que se gaste la menor cantidad de energía. Robotina en estos momentos es capaz de encontrar la serie de puntos de aire acondicionado que al encenderlos gaste la menor cantidad de energía posible durante el proceso de aclimatación, en el cual se usó el algoritmo genético como método para realizar dicho cálculo. En la iteración 3, que el nombre de servicio es patrones de comportamiento, se trabajó especialmente en el monitoreo de entrada y salida de los usuarios, para encender o apagar el aire acondicionado y brindar el confort de los mismos. Y Now System fue utilizado como el sistema de monitoreo de entradas y salidas de la casa. La base de conocimiento es dinámica y depende totalmente de las entradas y salidas para poder así almacenar
estudiar y calcular las horas en que debería ser encendido y apagado el sistema de aire. La iteración 4, que es monitorear iluminación interna y externa. En este servicio se pudo observar cómo a través de la lógica difusa se logró no solo convertir una entrada que intuitivamente sabemos que podemos relacionar con adjetivos específicos como o claro o oscuro, sino que además nos permite llevar de forma efectiva los resultados a valores numéricos y controlar distintas variables de manera precisa en el universo de sus valores posibles. La iteración 5, que es controlar la temperatura del agua de la ducha. En esta se usó la técnica de aprendizaje reforzado con un modelo markoviano, que esto nos permitió castigar o premiar al algoritmo cuando se mantienen los rangos de la temperatura deseada, como por ejemplo la temperatura que esté entre 37 y 39 grados. En esta iteración, como aprendizaje inicial, comenzamos con 50.000 iteraciones, permitiendo a la gente obtener mayor experiencia y un entrenamiento previo bajo el modelo definido. Con los resultados de esta iteración, nos dimos cuenta de que con solamente los 50.000 iteraciones arrojaba muchos errores, mucho castigo. Entonces lo aumentamos a 200.000 y ahí sí se pudo observar que Robotina se mantenía en ese rango, de 37 y 39 grados. Y como última iteración, que fue el servicio controlar entrada y salida por reconocimiento facial, se utilizó la red neuronal ya entrenada dentro de la librería de Leap para detectar todos los rostros dentro de nuestro dataset y asociarlos con la persona que se está estudiando. En este ejemplo se usaron tres personas, Oscar de León, Robert Partison y nuestro compañero Josmar, que bueno, en la explicación del código pues los van a observar mejor. Otra opción que se estudió fue usar los Hard Cascade junto con OpenCV, pero los resultados obtenidos eran poco fiables. Entonces se decidió utilizar el método mencionado anteriormente. También se utilizó la red neuronal convolucional dentro de DELIT para realizar la detección facial, a diferencia de las redes neuronales clásicas que trabajan con multiplicación sobre matrices. Estas trabajan convolucionando. Y esto permite que los resultados sean más certeros y confiables al momento de aplicarse sobre conjuntos de píxeles y procesamiento de imágenes. Justamente luego de conocer un poco más lo que es los servicios, pasamos a la siguiente diapositiva, que justamente explicamos un poco más de lo que es el modelo de arquitectura de Robotina. En este caso, cada percepción dentro de nuestro artículo van a poder encontrar un caso de uso. De cierta forma vamos a dar lo que es lo principal para cada uno en cuanto a la percepción. Nos vamos justamente para la temperatura del hogar, para controlarla. Hacemos 4 modelos de tareas, que justamente es recibir las preferencias de usuarios, recibir la cantidad de watts para ajustarla a la temperatura, luego calcular la secuencia de puntos óptimos y posterior regular la temperatura actual a la deseada. Después, para los patrones de comportamiento, vamos a recibir lecturas de entrada y salida de los habitantes y consultar la base de conocimiento para posterior hacer los cálculos. De acuerdo a la siguiente, que justamente es monitorear la iluminación interna y externa, que es aquí donde Robotina va a tener sensores para poder captar la iluminación externa y también interna en cuanto a la iluminación que esté. Respecto a lumens, necesita conocer esta iluminación externa y justamente en base a esta va a poder hacer los controles de las persianas y también el nivel de luminosidad de los bombillos, ¿vale? Con esto en el documento van a poder encontrar los casos de prueba. Posterior, para controlar la temperatura de la ducha, justamente necesitamos conocer la temperatura actual del agua y la que desea el usuario para justamente al momento de la apertura de la ducha, que comienza a salir el agua, poder Robotina intervenir y controlar la temperatura. Para
justamente el reconocimiento facial, que es un experimento bastante interesante, un servicio bastante interesante que Josmar ahorita va a explicar. Necesitamos hacer 5 pasos elementales, que primero es la captación de la imagen, luego va a ser una detección facial internamente robotina con un aprendizaje profundo, para luego con esto poder hacer un reconocimiento facial y hacer una autentificación del habitante si es un usuario autorizado o si rechaza el acceso a la vivienda. Al rechazar el acceso no apertura la puerta y por ende la persona no va a poder entrar. ¿Vale? Todo esto está más especificado en el documento, y como conclusiones estamos todos muy agradecidos por justamente tomar este proyecto. Fueron bastantes retos para poder desarrollar cada iteración. Tuvimos también estos tropiezos, pero pudimos avanzar y ya hoy podemos hacer esta presentación completa con 5 funcionalidades, o también llamamos servicios. Y para un futuro, si se desea continuar con este proyecto, se puede ya sea hacer una aplicación móvil para un control de lo que es el agente en cuanto a conocer las preferencias del usuario, por ejemplo, y incorporar más servicios o funciones para satisfacer las necesidades de los usuarios. Ahora dejo pie a mi compañero Josmar, quien va a mostrar justamente la interfaz. Josmar, tienes 2 minutos, ¿viste? Vale. Me avisan si ya ven el collab. Sí. Okay. Sí. Bueno, aquí tenemos el agente robotina. En los siguientes pasos podemos observar las dependencias que se instalaron. La iteración es la presentación del agente y comenzamos en las iteraciones con más funcionalidades. Acá tenemos la interfaz, que está compuesta por un menú donde podemos seleccionar cada servicio a ejecutar. Por acá tenemos un formulario que nos deja modificar los parámetros que utilizamos para las pruebas de la iteración 2, 4 y 5. Acá podemos observar el código si se necesita más información al respecto. Pero vamos a empezar a ejecutarlo. El primer servicio que tenemos es el de la autorregulación de la ventilación, para el cual utilizamos el problema de la búsqueda. Aquí ya lo tenemos ejecutado y esta salida está compuesta por un array de todos los puntos que serían necesarios encender y a esta temperatura mínima y máxima para llegar a esta temperatura total en el hogar. Luego tenemos el monitoreo de entrada, para el cual utilizamos el razonamiento en el agente. Este utiliza las horas de entrada y salida más comunes de los usuarios para arrojarnos la hora ideal para encender y apagar el aire acondicionado, para aumentar el confort de los usuarios y disminuir el gasto energético. Luego tenemos el manejo de la iluminación de la casa, para el cual utilizamos lógica difusa, y acá podemos observar los puntos óptimos que nos arroja el agente. La ducha no lo voy a ejecutar porque el algoritmo toma mucho tiempo en entrenarse, pero al ejecutarse podemos observar abajo cómo se entrena, los castigos y recompensas que obtiene, y esto nos permite darle la temperatura ideal al usuario que se le especifica. Por último, tenemos el control de la entrada de la casa, que para esto utilizamos el reconocimiento facial. Este nos va a... Bueno, no nos va a pedir autorización, pero nos va a permitir usar la computadora, la cámara de la computadora, y para este vamos a necesitar tomar 9 fotos de la persona en diferentes ángulos de la cara para que nos reconozca mejor, y al final va a poder detectar al usuario que esté frente a la cámara. Vamos a hacer la prueba. Ya luego de tener las 9 fotos está entrenando a la gente y en la última debería reconocerlo.
Listo, aquí podemos observar que luego de ser entrenado reconoce a las personas que se paran delante de la cámara. Y eso sería todo por nuestra presentación. Bueno, muchachos, creo que ya con esto queda cerrado la presentación de los trabajos final. Como les dije al inicio, mi percepción era que habían hecho un trabajo en general, todos los grupos bastante completo. El último grupo, les recuerdo que tienen que bajar el video, igual que el grupo de CryptoBot, ¿no? Son los dos grupos que todavía no veo en el Drive los videos, Robotina y CryptoBot, así que por favor en el transcurso del día traten de dejar el video ahí. Por favor, vamos a prender todas las cámaras, incluyendo yo. Prender todas las cámaras porque voy a tomar una foto. Bueno, además se está grabando una foto también en... Antes de tomar la foto, en el cuaderno Jupyter, adentro está nuestro video, solamente que no está afuera. Disculpe. Ok. Estás hablando... ¿quién habló? Porque Robotina. no me percaté. ¿Quién habló? Robotina. Ok. ¿Está en dónde dijiste? En el cuaderno Júpiter. Sí. Ya lo Ok. muevo para la... Tranquilo. Ok, sí, si los mueves está bien, pero bueno, gracias por informarme. Supongo que los que no tienen la cámara prendida es porque tienen problemas con la cámara, ¿cierto? Ya va a activar la mía. Porque la idea es que voy a tomar una foto cuando tengan todas las cámaras prendidas. Está muy elegante. ¿Quién puso esa imagen con las fotos de...? Sí, aquí estoy yo, ya me vi. Supongo que los que no están en la imagen esa que estás colocando es porque no tienen la cámara prendida, ¿cierto? Posiblemente. Sí, porque veo que no aparecen todos. Es decir, habemos casi 20 presentes y con cámara. Bueno, no sé si, bueno, nos estamos moviendo algunos. Sí, estamos diciendo chao a algunos, hola a algunos. Traten de prenderlos para poder sacar la foto. Y les recuerdo dos detalles. Primer detalle, lo que les dije, este es un área en la que yo trabajo mucho y hay muchas potencialidades, así que aquellos que estén interesados me hacen señas. Segundo, bueno, en el transcurso de esta semana daremos por cerrado el tema de las notas. Cualquier duda me van preguntando. Y tercero, agradecerles, porque aunque ustedes nos crean, yo aprendo más que ustedes de estos cursos. A pesar de que lo he dado mucho tiempo, cada vez con un nuevo grupo aprendo. Y en el caso de ustedes, quiero felicitarlos porque realmente ha sido un grupo que ha funcionado muy bien. Y como les dije, yo he dado he dado cursos en muchos países, en muchas universidades. Y les confieso que el nivel de ustedes es excelente. Bravo para ustedes, un fuerte abrazo para ustedes mismos. Este es un área que está en crecimiento, la inteligencia artificial llegó para quedarse, tienen que aprender mucho más, porque este es un área que tiene muchos aspectos, pero tienen una base para poder profundizar en lo que quieran, si quieren dedicarse más a temas de aprendizaje automático, si quieren dedicarse más a los problemas de razonamiento, un curso complementario a este, que es toda la parte de sistemas multiagentes, donde los agentes hablan entre ellos. Son algunos de los tantos cursos que necesitan profundizarse, pero ya tienen la base. Es decir, que con esto tienen ya el mundo de inteligencia artificial para empezar a caminar. Quiero felicitarlos porque creo que han mostrado habilidades que les permite al que quiera seguir en este camino, pues seguir trabajando. Siempre van a ver que se requiere bases matemáticas, habilidades de programación, facilidades de modelado, pero bueno, creo que ustedes han mostrado que lo pueden tener. Así que bravo para ustedes, un fuerte abrazo para ustedes y bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado durante estos meses. Así que felicitaciones, en este momento voy a tomar la foto para que estén preparados, estoy tomando varias, así que bueno, y nada, les mantendré informados, muchísimas gracias.
no tengo más que comentarles, sino agradecerles a ustedes. Oyeron, muchísimos éxitos en sus profesiones. Muchas gracias, Muchas profesor. gracias, Usted. profesor. Gracias, profe. Hasta luego, gracias a ustedes, Hasta gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias. Bye, bye. Adiós. Muchachos, Bye, bye. gracias, profesor. Gracias. Chao. Chao, gracias, profe.